Momento de la columna de análisis económico con Germán de Agosto, que le abro más que con un título, con una pregunta. ¿Es Uruguay para la Unión Europea en términos fiscales un país cooperante, una jurisdicción cooperante o una jurisdicción no cooperante? Ha habido mucha ida y venida en pocas horas durante esta jornada, con una reciente aclaración al respecto del Ministerio de Economía y Finanzas y ruido político en torno a la pregunta y las eventuales respuestas. Vamos a profundizar en el conocimiento de lo que ha ocurrido con Germán. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Entreverada la tarde, sí. ¿Tiene respuesta a la pregunta que yo hice? Y bueno, las primeras informaciones que circularon era que en realidad Uruguay volvía a estar en la lista gris de países no cooperantes. No cooperantes estamos hablando en términos de fiscalidad. Bien. ¿Sí? Eso generó todo lo que vos estás diciendo, un ida y vuelta en relación a distintas atribuciones que podían estar detrás de esta decisión, hasta que hace un ratito nomás salió un comunicado del MEF donde se aclara que en realidad Uruguay forma parte de los países cooperantes. Ajá. O sea que no hay una lista negra ni hay una lista gris. La lista negra sería la que son los países que no son no cooperantes. Tenemos en pantalla en este momento, para que así se pueda leer por lo menos el encabezado, el comunicado del MEF. Entonces lo que estaría Uruguay es en la lista de países cooperantes que se comprometieron a reajustar su legislación para recoger las recomendaciones que se habían hecho. Cooperante con compromisos asumidos. Con compromisos asumidos y con un deadline para cumplirlos, que es hasta fines del 2022. O sea que Uruguay tiene hasta fines de 2022 para readecuar las observaciones que lo colocan en esta lista de países cooperantes, pero con modificaciones a realizar. Dentro de lo que se sabe, ¿hay algún comentario para hacer de esas observaciones o para ser más claro de lo que debería cambiar en un año, grosso modo, un año y 2 meses Uruguay de aquí a fines de 2022 para ser definitivamente cooperante? Lo que el MEF le mandó al grupo de código de conducta, que es lo que funciona dentro de esta órbita, una carta donde efectivamente se comprometía a levantar esas recomendaciones que se habían hecho en base a una consulta que transcurrió durante el 2020. ¿Sí? Entonces, eso lo coloca Uruguay, según el comunicado del Consejo de la Unión Europea, en el anexo 2, ¿sí? Que corresponde a lo que es la fiscalía justa. Es como el paraguas donde entra la situación de Uruguaya, en particular que tiene que ver con la existencia de regímenes fiscales permisivos o nocivos, sería la traducción. O sea que ahí estamos bajando como de fiscalía justa hasta existencia de regímenes fiscales perniciosos. Y en particular el problema, que es lo que tiene que readecuar, tiene que ver con los regímenes de exención de la fuente o de la renta de origen extranjero. Ajá. Ese sería todo lo que se puede sacar del comunicado. Bien. ¿Sí? Antes limpiándolo de toda la discusión que ha tenido lugar en las últimas 3 o 4 horas sobre las listas, las no listas, lo no cooperante, lo cooperante. Esa suerte de, no sé si está bien decir advertencia, de alguna manera pone la lupa sobre el vínculo de Uruguay con capitales extranjeros. Exactamente, con los regímenes que vos tenés de exoneración para renta que se genera fuera del país. Aquí sí puede ser renta generada fuera del país por personas físicas o jurídicas uruguayas. Allí no hay distinciones, por lo que se sabe. Claro, porque bueno, todo esto también tiene un contexto, que es un contexto que viene tomando forma en los últimos años y que en el 2020 y en particular en las últimas horas, en los últimos días, a raíz de todo esto de las nuevas, los Panama Papers, sí, que fueron en el 2017, ¿te acordás? En el 2016, y ahora lo que tenemos es esta otra gran filtración que tuvimos el domingo, que salió de luz, y aparte en un marco de una pandemia que genera necesidades de aumentar la base de recaudación impositiva para hacer frente a todos los desafíos que va a dejar en el mundo la pandemia. ¿Sí? Entonces vos lo que tenés en ese marco es como una readecuación que forma parte de un proceso que se viene impulsando para generar una reforma fiscal internacional, de forma de evitar una competencia fiscal que le ha hecho un flaco favor al proceso de crecimiento a nivel global. Al final lo que vos terminás es como una carrera donde nadie gana. O sea que esto hay que leerlo en función de este contexto bien reciente, de hace pocas horas, 48 horas, bueno, a nivel mundial o regional por lo menos. Pero que claro, que se viene construyendo desde hace varios años. O sea, claro, esto que estamos hablando de los Panama Papers fue creo que en el 2016. Estas listas comienzan en el 2017 justamente con el objetivo de informar a los países, de mejorar la gobernanza fiscal y de informar a los países de la Unión Europea, bueno, qué países tienen prácticas fiscales abusivas. Ese es un poco el marco que genera estas listas que arrancan en el 2017, un año después de los Panama Papers. Pues ya después del 2008 ya habían empezado a haber como
un incremento de los controles. Dos consideraciones sobre el cierre de la columna con respecto a elementos de la política o eventualmente de la política económica a cargo de este gobierno. Para empezar, en el comunicado que vimos, en el primer párrafo y en negrita, aclaran desde el Ministerio de Economía y Finanzas que esta situación que has mencionado no tiene nada que ver, palabra más, palabra menos, con ningún tipo de cambio legal establecido de 2020 en adelante. Allí me parece que el sujeto omitido es la ley de urgente consideración, porque hubo interpretaciones desde el Frente Amplio que ligaron esto que ocurrió hoy a algunos cambios en la materia o algunos cambios introducidos en la LUC. ¿Algún comentario con respecto a esa discusión en particular? Bueno, lo que dice el comunicado del MEF es tal cual eso, que en realidad esto tiene que ver con un marco de consulta que venía durante el 2020 sobre nuestro régimen impositivo, en particular sobre lo que tiene que ver con la legislación en el territorio. Pero bueno, después están las discusiones que, si bien no están implícitas en el comunicado, no están explícitas ni en el comunicado del Consejo ni acá, es bueno, si vos con los cambios que vos introduciste en la LUC, te moviste en la dirección que tendrías que haber movido en lugar en el marco de esas tendencias, o te fuiste para el otro lado. Si se profundizó, me parece, tu movimiento en la dirección de un lado o del otro. Creo que eso también puede ayudar a limpiar un poco esta discusión sin llevar al extremo de es por tal factor o no tiene nada que ver con tal factor lo que deja el sujeto omitido de la LUC. Y para cerrar, ya sin ninguna referencia concreta a ningún texto legal, ha habido un discurso explícito del presidente de la República dirigido a países de la región, en particular Argentina, a veces con la propuesta de la residencia en determinadas condiciones, lo que naturalmente en muchos casos también involucra que determinadas actividades comerciales o negocios puedan trasladarse a Uruguay o su utilidad de alguna manera pueda llegar. También, sí. Esa estrategia del gobierno uruguayo se ve cuestionada o por lo menos debe ser rediseñada a partir de este hecho. Bueno, creo que esa y otras cuestiones que nosotros tenemos en nuestro régimen van a tener que ser rediseñadas, me parece, a la luz de todos estos cambios que se están promoviendo en la órbita global. Y en particular lo que vos decís es sí, se ha hecho entre todo esto que surgió hoy, se ha hecho referencia explícita al tema de las vacaciones fiscales para los argentinos, ¿no? Con aquello de un inmueble superior a $380.000, ¿te acordás? Claro. Y los 6 meses de las 60 días de residencia. Por eso estábamos conversando de, bueno, cuáles son los cambios que se introducen ahí y en qué dirección te mueven. ¿Te mueven en la dirección que ya te venían alertando que no tenías que ir o te mueven en la otra dirección? Entonces creo que eso también te despeja. Es cierto, no te atribuyen a cambios que se hayan procesado en el 2020, sujeto omitido el que vos mencionás, pero los cambios que se procesaron en el 2020, ¿en qué dirección se mueven? Claro. ¿En la que te estaban empujando a ir o en otra? Queda la pregunta planteada a modo de conclusión, una conclusión entre signos de interrogación. Porque está todo bastante entreverado. Exactamente. Capaz que podríamos concluir diciendo que la discusión, si no recién empieza, por lo menos está en pleno transcurso. Y que Uruguay tiene que readecuar. Tiene 1 año y medio de plazo, un poco menos de 1 año y medio de plazo para readecuar esa particularidad vinculada a la fiscalidad justa, que es como la entiende el Consejo de la Unión Europea. Hasta fines de 2022. Hasta fines del 2022.